¿Qué tal, maestras, maestros? Bienvenidos, les saluda el doctor Jesús Velázquez, director de Docencia Digital. En esta ocasión el tema que vamos a abordar tiene que ver con el análisis del diseño curricular y su aplicación, partiendo del hecho de que en las reformas educativas que se han vivido en nuestro país, han sucedido desenlaces distintos de los esperados, es decir, la expectativa que se tiene a veces de una reforma curricular, de la aplicación de un plan de estudios, pues no resulta como estaba previsto. Entonces, el análisis que voy a hacer en esta ocasión está relacionado con el buscar, el tratar de identificar en dónde perdemos el diseño curricular, si así le podemos llamar a ese desenlace desafortunado. El diseñador curricular recorre el camino inverso al que transita el docente frente a grupo. Es decir, cuando se hace diseño curricular, se determina primero cuáles son los puntos de llegada, cuáles son los rasgos del perfil de egreso. A partir de ahí se estructura una malla curricular compuesta por diferentes trayectos, en donde los campos de formación, asignaturas o disciplinas tienen relaciones horizontales, verticales y transversales, que al irse concatenando en la práctica cotidiana, pues tienen como finalidad o como expectativa el que se logren los rasgos del perfil de egreso a mediano o largo plazo en ocasiones, dependiendo de la duración de un proceso formativo. Y en la parte fina está un componente curricular que es el que el docente utiliza como referencia para hacer la planeación didáctica y empieza ahí en ese momento a recorrer el camino inverso. Es decir, el docente toma los contenidos o como se llamen, dependiendo del tipo de formación que se esté teniendo. Pueden ser simplemente contenidos de aprendizaje, pueden ser también objetos de aprendizaje, unidades de aprendizaje, aprendizajes esperados. Hoy se le llaman en educación básica contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, pero ese es un referente curricular cercano al docente, que los utiliza para diseñar a partir de ellos situaciones de aprendizaje que deben tener un enfoque pedagógico acorde a la política educativa que se está implementando. Y a partir de esos diseños que hace un docente, pues se pretende que los alumnos vayan adquiriendo los contenidos, se vayan apropiándose de los contenidos curriculares, de habilidades, de capacidades, de competencias, como se le llame también a la entidad curricular, que está un poquito más elevada, y vaya transitando ese camino hacia el logro en el mediano y largo plazo de los rasgos del perfil de egreso, que pueden ser competencias específicas, profesionales, rasgos deseables, etcétera. Se le llama de diferentes maneras, pero son puntos de llegada. ¿En dónde perdemos la esencia? Miren, históricamente, en nuestro país, la parte gruesa, digamos, está bien hecha. Hay un fundamento, hay un sustento legal, fundamento filosófico, pedagógico, bien estructurado en esa parte gruesa. Pero ya en la parte fina, digamos, donde vienen ya los contenidos específicos de aprendizaje, es muy notorio una falta de comunicación entre los equipos. Como que no existe esa concatenación para que se den esas relaciones horizontales, verticales, transversales que tienen que darse para que se vaya transitando hacia un camino que lleve al logro del perfil de egreso, al logro de esos puntos de llegada que se establecen como parte de la política educativa. Tiene que ver obviamente con muchos factores, pero uno de ellos es esa falta de cohesión en la estructura curricular, en la propia malla curricular. Hay lagunas, hay omisiones, hay elementos aislados que no dejan claro, pues, que con la realidad cotidiana que se vive en las escuelas, pues se logre esa finalidad tan ambiciosa. Tiene que ver, obviamente, tiene que ver también con los, tiene que ver también con la preparación de con los propios docentes, con las condiciones de las escuelas, con los contextos en que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es decir, son muchas cuestiones que hacen que no se lleve a cabo y que los docentes en el colectivo, en los consejos técnicos, en las discusiones académicas que tienen, pues deben buscar la manera de aprovechar lo que tienen en su entorno para hacer que se vaya concretando esos puntos de llegada. También tiene que ver con la formación o falta de capacitación, porque es muy común que los docentes se centren exclusivamente en la entidad curricular fina, perdiendo de vista los elementos que van más a largo plazo. Es decir, si tú le preguntas a un docente si conoce el plan de estudios, no el programa, el plan de estudios en sus elementos estructurales, tal vez muchos no los conozcan, conocen el programa, conocen los contenidos del programa, los enfoques, etcétera, digamos la parte de la inmediatez, pero hace falta como esa visión a largo plazo que se debe dar obviamente a partir de una formación sólida, consistente, visionaria. Entonces, por eso a veces el diseño curricular se convierte en utopía, se convierte en buenas ideas, buenas iniciativas, a las que les hace falta toda la estructura, todo el andamiaje previo que se necesita para concretar esos fines a veces muy ambiciosos que se tienen, pero que con la realidad con la que se trabaja, pues no se pueden lograr. Entonces, sobre esto es importante analizarlo, darnos cuenta qué implica, de qué se trata. Es decir, no es solamente el diseño de un currículo, es la formación de las personas que lo van a operar. Y no digo capacitación, no digo información, no digo actualización, digo formación, ¿sí? Porque finalmente es el docente en el semianonimato del aula con sus convencimientos, con su formación, con lo que tenga como recursos metodológicos, teóricos, personales, motivacionales, es el docente el que va a decidir si una reforma curricular pasa o no pasa. Y en este sentido, debemos visualizar que lo más importante de la educación sucede en las aulas. Y es en lo que parece que los diseñadores curriculares o quien dirige la política educativa no está enterado porque si estuviera informado al respecto, pues enfocaría sus esfuerzos no a un esfuerzo, no a una estrategia en cascada, sino en manantial, reconociendo que lo más importante de la educación sucede en el aula. Así que vamos a mejorar ese punto.